Bien, entonces como resumen, pues ya vimos que en una relación de uno a uno, la FK, la foreign key, la puedes poner tú en cualquier tabla, nomás que siempre acostúmbrate, como te digo, lo importante no es donde pongas la FK, lo importante es que no vayas a convertir tu relación de uno a uno a una relación de uno a muchos. Ya esto lo puedes evitar tú poniendo el constraint unique index o según ahora sí que tus necesidades, pero siempre, lo más importante en una relación de uno a uno es no convertirla sin querer queriendo, como dicen por ahí, es no convertirla en una relación de uno a muchos. Si no, si tú conviertes si partes de una relación de uno a uno y la terminas convirtiendo en una relación de uno a muchos, pues vas a tener redundancia de información. Entonces, independientemente de si usas el constraint unique index o no para evitar valores duplicados en la foreign key, no importa qué técnica uses, simplemente ahora sí que concéntrate para que no caiga tu relación en una relación de uno a muchos. Dicho esto, pues ya hemos visto ahora sí ya las dos principales relaciones que hay aquí en relaciones en bases de datos relacionales. Ya nomás nos queda de ver la relación de muchos a muchos, pero esa la vamos a dejar mucho más para después. Pero ya aquí en este punto, tú ya no deberías de tener problemas para definir una relación de uno a muchos y de uno a uno. Fíjate cómo acá, pues como ya sabemos, la pata de gallo va donde vais a poner la FK. Aquí en una relación de uno a uno, pues simplemente son dos palitos como acá. A cambio acá en una relación de uno a muchos, es dos rayitas y la pata de gallo. Y acá en una relación de uno a uno, pues no se utiliza la pata de gallo. En ambos lados son las dos rayitas nada más. Entonces, así vamos a dejar nuestra tabla en este punto. Si tú estudias las foreign keys y las primary keys para estas tablas, tú puedes deducir que estas tablas están diseñadas para unirse. Por ejemplo, la de usuario está pensada para unirse con la tabla de teléfonos y con la tabla de datos personales en ambas tablas, porque ya te dije, las foreign keys pues no nos dan mucha información porque simplemente es un número, pero haciendo un join, como ya vimos, tú puedes obtener más detalles a partir de una FK, como lo vamos a ir viendo conforme avancemos en el curso. Similarmente, pues tú puedes ver que tenemos una relación de uno a muchos entre teléfonos y usuarios. Un usuario puede tener asociados muchos números de teléfono, pero un número de teléfono pertenece a uno y solo un registro de usuarios. Y en este caso, pues ponemos la foreign key acá. Acuérdate que del lado donde ves la FK se pronuncia como pertenece a, y acá has many. Ya depende de cómo leas las tablas, y las invertimos de orden, etc. Eso pues ya lo vimos también. La mayoría de estas tablas que estamos viendo por acá, estas tres, pues en este diagrama comienzan con una sola columna que define la primary key para la tabla. En este caso, ID para teléfonos, ID para usuarios y ID para datos personales. Como te digo, cada tabla sí o sí debe de tener una primary key formada por una o más de una columna. Entonces, una primary key regularmente, casi siempre tú allá afuera en el campo de batalla, vas a ver que la primary key se forma por una sola columna. Pero tranquilamente puedes poner una primary key formada por más de una columna, lo que se conocería como una llave primaria compuesta. Aquí lo más importante es que tú necesitas entender cómo leer el diagrama que estamos viendo en este punto. Y entonces aquí tú ya no tienes pretexto para identificar relaciones de uno a muchos y de uno a uno. La pata de gallo indica muchos y las dos rayitas indican uno. Aquí es 1, 1. Entonces esto es de n a 1. O la puedes ver si invierte las tablas, pues la puedes ver como de 1 a n, dependiendo de cómo veas las tablas. Y esta es la de datos personales de usuario, se lee como de 1 a 1. Ya más adelante vamos a ir profundizando ya un poquito más. Ya vimos cómo diseñar, en este caso, pues ya relaciones de 1 a 1 y de muchos a muchos. De 1 a 1 y de 1 a muchos. Pero ya más adelante va a haber un capítulo, más adelantito vamos a ver cómo crear diagramas un poco ya más enfocado a hacer diagramas. Ahorita lo vimos de manera muy superficial, simplemente identificando relaciones, pero va a haber una sección donde vamos a hacer diagramas con Workbench con un poquito más de detalle. Como ya vimos, pues un modelo de entidad o un diagrama de entidad-relación mejorado puede ser usado para mostrar cómo las tablas en una base de datos están definidas y cómo se relacionan. Entonces vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a ver una breve historia del SQL. Anteriormente al lanzamiento de la primera
del primer sistema gestor de base de datos relacional. Cada base de datos tenía una estructura física única y un lenguaje de programación único que el programador tenía que entender sí o sí. Cada quien tenía ahora sí que su forma de trabajo, por decirlo de una manera. Todo eso cambió con la llegada del SQL y el sistema gestor de base de datos relacional. Antes todos andaban cada quien por su mundo. Cada sistema gestor de base de datos tenía su propia estructura y su propio lenguaje de programación que el programador lo tenía que entender sí o sí. No había como que un estándar. Como yo te mencioné, en 1970 el doctor, vamos a poner el doctor E.F. Couch, este señor que tenemos por acá. Acá está, es este. Sí, es este. Sí, este. El doctor Edgar Frank Couch publicó un artículo que describía el modelo de base de datos relacional con el que él había estado trabajando en conjunto con un equipo de investigación en IBM. Entonces, en 1979, la empresa Relational Software Inc. lanzó el primer sistema gestor de base de datos relacional llamado Oracle, el que ya conocemos comúnmente. Este sistema gestor de base de datos relacional corría en una mini computadora y usaba el SQL como su lenguaje de consulta, ya el estándar SQL. Por eso digo que el SQL es un estándar, porque anteriormente todo el mundo andaba por su cuenta. Cada quien tenía sus buenas prácticas, pero se definió mejor un estándar llamado SQL para que fuera algo estándar entre todos los programadores. Este producto de Oracle fue ampliamente exitoso y la compañía más adelante lanzó su nombre. Ahora sí que Oracle lo mandó hacia todos los reflectores. Oracle triunfó mucho. En 1982, IBM lanzó su primer sistema gestor de base de datos relacional basado en SQL llamado SQL-S o SQL Data System. Pero lo vamos a dejar para el próximo video mejor. Saludos.